Pachita, cuyo nombre real era Bárbara Guerrero, nació en Parral, Chihuahua. Fue una reconocida curandera, cirujana, psíquica, que alcanzó la fama nacional e internacional por sus prácticas sanadoras. Pachita aseguraba que era poseída por el espíritu del Tlatoani Cuauhtémoc, lo que le permitía hacer milagros. Esta es la historia de la chamana más poderosa de México. Bárbara Guerrero, alias Pachita, nació en 1900 en Parral, Chihuahua. Abandonada por sus padres, Pachita fue criada por un afrodescendiente de nombre Charles, quien le enseñó a observar las estrellas y a sanar. Posteriormente, Pachita se unió a las filas de la revolución, en aquel entonces revolucionario Francisco Villa, donde luchó sumida en la pobreza. Pachita también fue cabaretera, vendedora de billetes de lotería y cantante en los transportes públicos, pues se había enfrentado con la realidad cruda, trascendiendo el mundo de las ilusiones. Debido a esta profunda espiritualidad, Pachita había desarrollado la capacidad de obrar por tantos, lo que la convertiría en la chamana más poderosa de la historia de México. La fama de Pachita se extendió en la década de 1970, cuando a su consultorio en la enigma Casa de las Brujas de la colonia Roma asistían personajes de todas clases sociales. Pachita realizaba cirugías milagrosas que consistían en abrir al paciente con un cuchillo viejo, extraerle los órganos dañados y colocar uno nuevamente materializado a través de un portento. Al final, Pachita cerraba la herida simplemente colocando sus manos, tras lo cual no quedaba evidencia del proceso quirúrgico. Durante las operaciones que realizaba ella, era capaz de materializar y desmaterializar objetos orgánicos y tejidos. El manejo de las estructuras orgánicas le permitía realizar trasplantes de órganos a voluntad, curaciones de todo tipo y diagnósticos a distancias con un poder y exactitud colosales. Pese a que la gente la buscaba a ella, Pachita no se atribuía los dones curativos a sí misma, pues aseguraba que su cuerpo era poseído por el espíritu Cuauhtémoc, a quien llamaba hermanito. Con Pachita, el Tlatoani no había sido el último poseedor de la facultad de obrar portentos, de ello que requería de un cuerpo para poder seguir ayudando a la gente. El fenómeno de Pachita atrajo a investigadores de distintas disciplinas, entre ellos el escritor y director de cine Alejandro Jodorowsky y el ex jesuita Salvador Freixedo, quien se especializaba en estudio de lo paranormal. De ambos personajes existen testimonios. Sin embargo, Jodorowsky fue más allá, colocándose en manos de Pachita para ser operado del hígado. En su libro de Danza de la Realidad, Psicomagia y Psicochamanismo, Jodorowsky relataba: aunque fueron varias investigaciones y curiosidades, tanto como curiosos, que visitaron a Pachita, sin embargo, y sin duda, Jacobo Greenberg fue el que más buscó con mayoría una respuesta a los portentos, para lo cual la anterior Greenberg echó mano de su teoría sintética, lo cual proponía que no hay objetos separados unos de los otros, sino que es un campo informacional
de una complejidad extraordinaria y que nuestro cerebro interactúa con este campo. Sin embargo, las obsesiones conceptuales, Greenberg mencionaba que dicho campo es el mismo que algunos físicos nombran campo prefacial, y que cuando el cerebro interactúa con el campo se genera la percepción espacio-temporal que conocemos. Pachita poseía un control único sobre su campo neuronal, transformándolo y modificándolo a la estructura de la látice. Aunque sus efectos parecían ser milagros, se basaban, de acuerdo con la hipótesis, en el mismo mecanismo que todos utilizamos para crear nuestras imágenes o nuestros pensamientos. Pachita alcanzaba un estado de conciencia pleno sobre la unidad de la existencia, por lo que su ego se disolvía y volvía a su origen. Una vez fusionada con la realidad plena, era capaz de obrar como un rey. Asimismo, como un rey de la creación, pues estaba indiferenciada en la látice. De esta misma forma, la capacidad de Bárbara Guerrero para leer los pensamientos de otras personas, pues su campo neuronal le permitía visitar distintos lugares de la Matrix informal. La relación entre Pachita y el espíritu de Tlatoani, Coctemoc, existía una unidad de la existencia. Los seres humanos debían disolverse plenamente tras la muerte, borrando todo rastro de individualidad, como lo es la personalidad. Los portentos de Pachita fueron ampliamente documentados en los libros de Jacobo Greenberg. De acuerdo con los testimonios recopilados en el documental El secreto del Doctor y Pachita, el científico se separaron para evitar que se hiciera pública la relación de la chamana y la familia del presidente Luis Echeverría. Bárbara Guerrero falleció en la Ciudad de México el 29 de abril de 1979. Si te gustó el video, dale like y suscríbete.